lo que vives hoy, tú decides cómo lo vives y cómo lo ves para seguir adelante. 100%, o sea, muchas veces no es lo que pasa, sino la percepción de lo que pasa. Bueno, a mí me tocó emigrar de mi país, llegar acá a los Estados Unidos sola. Ningún empresario puede crecer si no es agradecido. ¿Qué ha sido lo más fuerte que has pasado en tu vida? Básicamente tenía miedo a morir. En ese entonces vivía con todo lo que hacía era pensando en mi muerte. Yo soy sobreviviente. Todo puede desaparecer, no importa cuánto hagas. Lo más importante es vivírtela al máximo. A veces callamos por no incomodar a otros, pero nos incomodamos a nosotros. Y es lo más difícil de todo. Cuando tú te incomodas, tú dejas de ser tú, pierdes tu esencia. ¿Cómo identificas a un narcisista? Siempre que hay amor, se puede sobrevivir todo. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Hola chicas, bueno, acá nos encontramos en un episodio más de Aquí entre Mujeres. De verdad, yo estoy muy feliz por la invitada tan especial que tengo hoy, porque hace un ratico yo le contaba y le decía, no, yo te vi a ti en una entrevista, te empecé a buscar, te empecé a escribir y yo dije, voy a hacer negocios con esta mujer. Aún no hemos hecho, pero yo estoy segura de que va a pasar. Y es porque realmente me encanta escuchar a personas que me inspiren y me muevan a que sí se puede hacer cosas extraordinarias y que hay historias en las cuales uno dice, a ella sí le tocó duro. Entonces uno a veces se está quejando y no ve la historia de otras personas, en este caso la historia de otras mujeres, que de verdad con esa historia lo que hacen es enseñarnos e inspirarnos. Hoy estoy con una mujer cubana, estamos acá en Miami y de verdad que tiene muchísimo que aportar, así que bienvenida a este canal, bienvenida a esta magia. Quiero contarte un poquito de que este canal se hizo con el fin de ayudar y sanar y como evolucionar nosotras entre mujeres, porque siento que venimos de un mundo donde aún no somos lo suficientemente valoradas como lo que somos, porque somos poderosísimas, ¿no? Entonces, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación y pues estoy acá atenta a escucharte y para que ustedes sepan, quiero que antes de iniciar nos digas cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para que las personas que quieran buscarte te busquen ahí. Para mí es un placer estar aquí contigo, Kay. La verdad es que cuando me escribiste entre mujeres, ahora se ve mucho más la solidaridad, donde nos estamos apoyando muchísimo más. Y yo diría que mi historia es la historia de muchas de ustedes, lo que a veces no las exponen, pero nos toca en muchos puntos pasar por ciertos momentos que nos hacen crecer y nos hacen exponenciar lo que llevamos dentro. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí. En las redes sociales me encuentran como Lisaili Hurtado, tanto en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, tal cual. Y me encantó que me invitaras. No, buenísimo. Hay algo importantísimo que quiero que iniciemos y es, para ti, ¿qué significa ser mujer? Para mí ser mujer es ese pilar que se lleva en el ámbito familiar y empresarial y una combinación. No existiría Lisaili sin sus hijos, sin sus esposos, sin sus padres. Y no existiría Lisaili sin las empresas de Lisaili. Es un shot. O sea, esto no es que es solo el ron o le ponemos el jarabe, no, es la combinación y es lo que hace un trago perfecto. Ser mujer es ese trago perfecto, esa combinación de un poquito madre, un poquito hija, un poquito hermana, un poquito esposa, y eso es lo que lleva ser mujer hoy en día, que cada día es diferente, pero cuando lo miramos allá afuera, ser mujer es estar en cada momento como esa parte dulce, pero agresiva también a la hora de trabajar en los negocios.
Me gustó y es verdad, ¿no? Tenemos que tener esa polarización, ese contraste. Lizaili, ¿a qué edad soñó ser la mujer que es ahorita? Realmente yo creo que siempre estuvo en mi mente. Yo vengo de raíces muy pobres, humildes, y yo siempre supe que iba a estar en escenarios, no sabía cómo, yo siempre supe que iba a estar hablándole a las personas. A mí me encanta ayudar y estamos hablando de ayudar desde ver cualquier cosa con que yo le saque una sonrisa a otra persona. Para mí ya eso es un plus en el día que vivo. Entonces desde muy pequeñita yo supe que iba a ayudar a las personas sin saber cómo ni cuándo, pero siempre lo visualicé. Qué bueno, qué lindo. Bueno, para contextualizar acá un poco, eres conferencista, trabajas en el real estate, has sido del rubro de la belleza. ¿Qué más has sido? Soy autora, tengo un libro, sí, que se llama Conviértete en un profesional. Yo siempre he dicho cuántas vidas puedes vivir en una sola vida y no me cierro a las oportunidades de vivir una nueva experiencia. Entonces cuando hay algo que veo que pudiera ser diferente, que le pudiera dar otro toque a mi historia, que pudiera traer nuevas experiencias, pues las asumo y las acepto. Y el libro Conviértete en un profesional salió de una depresión postparto después de mi primer bebé. No sabía que estaba pasando por una depresión postparto porque fue silenciosa y yo trabajaba mucho, no tenía mucho tiempo para pensar en ese tipo de cosas, pero por la noche me dio por escribir y escribir fue la terapia que hice. Luego de que salió el libro fue que me di cuenta, conectando los puntos hacia atrás, esto fue lo que hizo que no cayera en una depresión severa. El libro básicamente tenía miedo a morir. En ese entonces vivía con todo lo que hacía era pensando en mi muerte. Yo soy sobreviviente. Entonces, en ese entonces todo lo que yo hacía era esto es para mi hijo, y en ese entonces nace el niño y yo digo, ¿cómo hago para que él adquiera las empresas que les estamos dejando y no las pierda? ¿Cómo hago para que él sepa cuáles fueron los pasos que a mí me funcionaron para que él los pueda seguir y pueda mantener los equipos y pueda seguir creciendo las empresas? Y entonces dije, pues le voy a escribir cómo convertirse en un profesional desde el punto A al punto Z, donde él vaya con el paso a paso. Como yo no sabía cómo iba a ser él, yo dije, pues no pasa nada, hago algo muy simple, hay algo que pueda leer en cualquier capítulo, empezando desde el agradecimiento. Ningún empresario puede crecer si no es agradecido. Los números no mienten, hablo de por qué es tan importante en una empresa llevar los números. Yo veo los números verdes y rojos, y si está verde todo está bien, pero si está rojo hay que hacer ajustes, no quiere decir que esté mal. Y eso es lo que comparto en el libro Conviértete en un profesional, cómo ir hilando cada uno de estos pilares. Son 18 pilares de éxito para que tus empresas puedan ir de 100,000 a 1,000,000, billones, para que puedan ir creciendo. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, autora, real estate, brokeraje, fuiste estilista, conferencista, todo esto ahorita. Pero, ¿cómo inició esa niña? Vámonos a cuando eras niña, naciste en Cuba, ¿verdad? Naciste en Cuba. ¿Y cómo fue esa realidad de ahí? O sea, ¿ahí te imaginabas que ibas a hacer todo eso o de pronto? Mira, la verdad es que yo digo que yo vengo del futuro, porque en Cuba no hay de nada. En Cuba ahora mismo están viviendo unos apagones que se le llaman alumbrones, 24, 36 horas sin corriente, corridas. O sea, sin luz. Sin luz. Dios santo. Entonces, es complicado
saber en ese contexto que no hay de nada, que vas a tener mucho, porque ¿qué es mucho? Para mí mucho en ese entonces era tener comida en la mesa, estar con tu familia. Porque no ves más allá. No, en aquel entonces no había casi ni internet. Cuando te pones a mirar en todo ese contexto, no hay de nada. Nosotros venimos de la nada. En Cuba no hay de que voy a ser millonaria, de que voy a tener mucho dinero. La pobreza ya es tanta que no existe que es rico es pobre. Incluso el que tiene dinero es pobre. Entonces, entre tanta pobreza, lo único que puedes querer es ser feliz. Y Lizaili hoy por hoy vive por la felicidad, que es momentánea, pero son estados en los que sí se pueden lograr cuando eres consciente de que no importa qué tan dura es la adversidad, que no importa qué tanto te golpee, siempre y cuando tú seas feliz con lo que hiciste, diste tu máximo, tu 100%, todo va a pasar. Todo es momentáneo. Todo pasa, exactamente, todo pasa. ¿Qué fue mamá para ti? Mi mamá, bueno, mi mamá para mí fue la persona que me demostró que no puedes tratar a las personas por cómo se ven o por lo que tienen. Mi mamá me demostró que el amor nunca, nunca, nunca sobra, como el dinero. Hay dos cosas que nunca están de más y es el amor y el dinero. Y mi mamá me demostró que las personas se tienen que ver por lo que son dentro en su interior, no por lo que te dejan ver en un pequeño momento, sino por lo que significan en tu vida. Y me demostró que da lo mismo un empresario, que da lo mismo la señora de la limpieza, el que te abre la puerta. No hay distinción porque todos somos seres humanos. Y de verdad para mí mi mamá fue mi mayor enemiga en mi adolescencia, pero hoy por hoy es mi mejor amiga porque me ha enseñado todo lo que son los valores que llevo y todos los pilares que llevo como persona en mi estilo de vida. ¿Y quién fue papá para ti? Mi papá estuvo ausente en mis primeros 10 años, por así decirlo, pero mi papá me demostró todo lo que son valores en los negocios. Me demostró de la parte de la casa que tu palabra tiene mayor valor que cualquier escrito. Si una vez dijiste voy a hacer esto, aunque te quedes en negativo, tienes que hacerlo porque la palabra es el primer contrato que tuvo el hombre. Entonces, papá me enseñó tantas cosas en la vida, pero me enseñó que las verdaderas amistades se tienen que trabajar y se tienen que construir, que nada nace de la noche a la mañana, sino que toma un tiempo, pero siempre estuvo ahí para mí, para enseñarme qué debía hacer o qué no debía hacer, porque hay cosas que son éticas y otras que no, y siempre estuvo ahí guiándome. Qué chévere, porque al final pienso que de todas las personas debemos aprender lo que tú dices, tanto lo que hay que hacer como lo que no se debe hacer. Para ti como mujer, ¿qué ha sido lo más fuerte que has pasado en tu vida? Yo creo que lo más fuerte que he pasado ha sido entrar en un mundo de lobos y tiburones y ser un pececito o una pequeña liebre entrando en este mundo, porque cuando entras en el mundo de los negocios entre los hombres parece ser mucho más fácil las alianzas y las colaboraciones, pero cuando viene una mujer no se siente tan fuerte. Pero aún así, en el mar soy un buen pececito y en el monte soy una buena liebre y he entrado en todos los mundos, porque que una puerta se cierre no quiere decir que no se puedan abrir otras. Y entonces eso es lo que he hecho.
Y qué fuerte lo que me contabas la primera vez que nos vimos, que hasta los precios de las casas, los lotes, los proyectos, lo que sea, se los dan más económicos a un hombre que a una mujer, ¿no? Normalmente los números en los GC, los General Contractor acá, cuando tú haces un estimado, me pasó muchas veces, yo pedía los estimados y tenía un número elevado, unos 19,000, 22,000. Mi esposo pedía los números y estábamos hablando de 12,000, 14,000, 15,000. Y yo decía, no entiendo por qué, si es el mismo trabajo, es el mismo proyecto, a mí me están dando un presupuesto y a él le están dando otro. Pero aprendí que hay momentos en los que debo dejar que el equipo lidere y que no soy la única que tiene que esta parte. No, ya lo que hago es cotizar, no me siento mal, pido y ahí ya mido a los general contractors que me están dando el trabajo, cómo me están tratando a mí, cómo están tratando al equipo cuando pide presupuesto. Y voy viendo, ya actualmente tenemos equipos bastante grandes en esa parte. Trabajo mucho con empresarios que son con el ámbito familiar y me ha ido mejor así. Cuando ellos cuidan a su familia, yo cuido la mía. No, buenísimo. Sin embargo, sí, aún hay esa desigualdad ahí que se ve, pero bueno. De tu adolescencia, vámonos ahí, desde que eres niña hacia tu adolescencia, ¿qué ha sido lo más fuerte que has vivido? Bueno, a mí me tocó emigrar de mi país, llegar acá a los Estados Unidos sola, con mi mamá y mi hermanito. Hay 10 años de diferencia entre mi hermano y yo, a mí me tocó llegar, estudiar y trabajar al mismo tiempo para poder costear el estilo de vida que teníamos en ese entonces. Mi mamá, solo el ingreso de ella, ella madre soltera, no podía pagarlo todo. Y yo creo que llegar a este país, empezar de cero... Es fuerte. ¿A qué edad llegaste, perdón? Llegué con 17 años. 17. Cambiar todo lo que eran las amistades, el idioma, el contexto completamente diferente. Llegas aquí y es algo que choca muchísimo. Y creo que eso fue una de las cosas más fuertes, a pesar de que con 15 años tuve que atravesar una quimio, vivir 9 meses en un cuarto donde estaba inmunodeprimida, donde podía ver a mis familiares por un cristal. Ahí, digamos que ahí quedémonos un poquito. Antecitos de eso, antes de los 15, o sea, para los 15, ¿cómo era tu vida antes de enterarte de esa? ¿Fue una enfermedad, sí? Sí, antes de ahí yo vivía Liseli siempre fue una niña muy feliz, una niña que se gozó su vida. Sí, que en cada momento yo estuve disfrutando todo el tiempo. Antes de los 15 yo era muy fiestera, me encantaba la fiesta, me encantaba disfrutar el bonche, compartir con mis amistades. Y cuando llega ese momento, me sentí 100% desprotegida, 100% ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que enfrentar esta enfermedad? ¿Y cómo fue el diagnóstico? O sea, ¿cómo se enteraron? Mi mamá se dio cuenta que para mi ritmo y el estilo de vida que estaba llevando, estaba muy cansada. Se dieron cuenta que habían células cancerígenas y que se estaban reproduciendo, entonces... O sea, ¿tu mamá fue la que se dio cuenta? Sí, mi mamá se dio cuenta. O sea, tu mamá es como... Pues usted, ¿por qué está así, pálida, cansada, si no hemos hecho nada? Me pasaba todo el día durmiendo y ella dice, aquí hay algo muy raro. Cuando llegamos al hospital le dicen, mira, hoy mismo tiene que entrar a cirugía. En una semana entro 3 veces a un salón de operaciones. Pero mira, hay la intuición de una mamá. O sea, ni siquiera la intuición, la conexión que tiene con sus hijos de usted le pasa algo. O sea, nos conocen más que nosotras mismas.
Y en ese entonces llegar al hospital, enfrentar todo, yo vi niños con leucemia, quimio, morirse, Uy, pequeñitos, corazones más gigantes que el pecho de ellos. Y todo eso lo vi con 15 años y me di cuenta que la vida es así. Todo puede desaparecer, no importa cuánto hagas. Lo más importante es vivírtela al máximo porque estamos a un paso de un switch. Se enciende y se apaga tu vida. Hoy amaneciste y se encendió tu vida, pero hay cuántas personas no se quedan en la cama que no despiertan. O salen a trabajar y de buenas a primeras hay un accidente y ahí no la cuentan. Entonces, agradezco mucho en ese entonces que me pasó porque desde ese entonces vivo la vida más intensa. claro, valoras más. Sí, a mí me cambió completamente las gafas que yo llevaba de la vida, de lo que era vivir la vida. Esa enfermedad y el proceso de quimio que tuve me hizo ver que cada instante es especial. Cada ¿Cuánto tiempo instante. estuviste como en el tratamiento? Fueron 9 meses, aunque Harto. luego sí, fue bastante. Y luego ya los chequeos que empiezan cada 3 meses, luego se pasan a 6 meses y ya anual. Pero te das cuenta que estamos en esta vida prestados, entonces lo que vives hoy, tú decides cómo lo vives y cómo lo ves para seguir adelante. 100%, o sea, muchas veces no es lo que pasa, sino la percepción de lo que pasa. Imagínate, el día de hoy, duraste 9 meses en ese proceso, chequeos, el día de hoy ya está 100% pasado el tema, o sea, ya. Ya, gracias a Dios, todo sale limpio, todo sale clear, no hay ningún problema. Eso no indica que en un futuro no pueda salir otra cosa o puedas, pero yo digo y soy fiel consciente de que uno atrae a su vida lo que quieres o lo que hago es como saludable, trato de alimentar mi mente lo más limpio posible del estrés, de todo lo que conlleva un estilo de vida en negativo, en negación. Y los problemas me los vivo muy, muy relax. Incluso antiguamente yo quería ir más rápido que la luz y me di cuenta que Que no se puede. no se puede, que todo va a su ritmo y todo va a su paso y entonces si sale algo, por ejemplo, una construcción, hay algo en el proyecto que no vimos, que estaba fuera, no me preocupo, veo 3 posibles soluciones y ahí me relajo mucho más en vez de estar en cuál es la negativa, qué es lo que está pasando en la vida. Buenísimo, o sea, lo que estoy viendo de ti, y por eso me inspiras tanto, es que vienes de un país donde pues es muy fuerte, ¿no? Imagínate el socialismo de allá donde ha llevado a un país tan lindo Han sido 66 años. Y yo digo de que, opresión. sí, 66 años en una isla cárcel, en un país que no te da la oportunidad de nada, que en un país donde cuando tienes la oportunidad de salir es porque el país abrió una puerta y vendió las visas o dijo ahora sí pueden ir a Nicaragua sin necesidad de visa y todo el mundo intenta, ¿qué es lo que intenta la gente? Subsistir y sobrevivir y entonces todo el mundo sale por ahí, pero cuántas vidas no se pierden en ese proceso. Y luego dicen ahora es por Panamá y van cambiando y van vendiendo a su gente un país donde yo no sé ni cómo se sobrevive, esa es la realidad, donde cada instante estás en riesgo por decir lo que piensas, por opinar. Un país donde decir que no estás contento puede llevarte a la muerte o a la cárcel, porque no se puede compartir lo que piensas. La verdad es que es un país
que ya no se puede llamar vida porque estamos todos ahí presos. No, total. Imagínate, vienes de un país así. Aparte de eso, pasaste por un proceso de la muerte literal a los 15 años. Te fuiste de tu país a un país súper acelerado, súper diferente, primer mundo. O sea, yo estoy acá y digo como el tiempo acá en Miami, en Estados Unidos, pasa diferente a cualquier parte del mundo que yo he ido. Entonces, pues eres migrante, ¿no? ¿Qué más pasó? ¿Qué más sucesos fuertes que tú dices, esto me hizo aprender? Acá sí quisiera como entrar un poquito más a tu vida como personal, de qué más fuerte pasaste que te dio un aprendizaje. Mira, yo cuando llegué acá, gracias a Dios, mi mamá siempre me dijo, aprende, y una de las cosas que hice es que daba tutorías de matemática a niños para sobrevivir, aparte de todo lo que estaba haciendo. Yo me gano una beca para estudiar medicina y me doy cuenta que eso no es lo que quería hacer. Entonces decido parar la carrera, no quiero seguir estudiando más. Y me doy cuenta que a veces tú tienes siempre la libertad de decidir qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Entonces, en ese entonces, cuando decido parar la carrera, mi mamá casi le da un infarto cuando Claro, está China, hijo de madre, ¿cómo así que no va a seguir estudiando? No, y que me había ganado una beca. ¿Cuántos niños no tienen que pasar por ese trabajo de pagar? Y yo le digo, a mí no me preocupa esa parte. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer en el momento que quiero hacer. Quiero ser libre y quiero vivirlo. Para mí esa parte fue súper difícil porque tuve que tomar más niños para dar más tutorías. Para decirle a mi mamá, mira, yo sí me voy a valer por mí sola, pero obviamente no voy a pasar 10 años de mi vida estudiando medicina para ser una doctora que está 24 horas seguido y está atendiendo a sus pacientes con mala cara porque no estoy a gusto. Paré ahí. Otro de los momentos más difíciles luego de tener al niño, nosotros aquí hay información, pero no hay tanta información entre los latinos. Decidimos, mi esposo y yo, de no ponerle la vacuna al niño. Empiezo a llamar amigas que tienen daycare y todas me dicen, no, si me traes al niño sin las vacunas me cierran el daycare, no te lo puedo recibir. Mala información de ellas que no sabían que hay una ley que si yo le saco un certificado al niño en la corte donde es la excepción de las vacunas, me lo tienen que recibir. Yo tampoco lo sabía y en ese entonces tuve que vacunar a mi bebé. Enfrentar todo ese proceso de las vacunas hasta que hace unos años me di cuenta de todas estas leyes que protegen a los papás. Incluso cuando nació la niña, en el doctor que me habían atendido a mi hijo por 3 años, me dicen, si tú no lo quieres vacunar, estamos de acuerdo, pero te lo tienes que llevar de aquí, ya no te lo vamos a aceptar más, porque nosotros sí creemos en las vacunas. Y todo ese proceso de mamá me ha hecho abrir los ojos porque nuestros hijos es el encargo que Dios nos dio para tener una personita a nuestro cuidado. Entonces, si tú lo quieres vacunar, no pasa nada, está bien. Pero si no lo quieres vacunar, también tienes todo ese derecho como su mamá de protegerlo y llevártelo a otro doctor. Y ese proceso ha sido ahora mi aprendizaje con la nena, de saber de que, espérate, hay vacunas que no le quiero poner, hay vacunas que no lo quiero hacer. Y hay personas que me pueden mirar mal por no hacerlo. Pero yo soy la mamá de ese niño, yo soy la responsable de cuidarlo como una loba, como una fiera, de saber en dónde sí voy a permitir que mi hijo entre y en dónde no. Y qué fuerte eso, ¿no? Porque ahorita en este mundo polarizado que hablábamos, como existe la cantidad de luz, existe la cantidad de sombra, y está bien
creer en las vacunas como está bien no creer. El punto es que a veces uno se siente tan sometido a tener lo que hacer. Por ejemplo, mira, yo me acuerdo ahorita el COVID, ¿no? En el COVID, pues tú querías viajar, tenías que tener la vacuna. Y yo me acuerdo, ahí fue la primera vez que yo fui a Dubái, y en Dubái sí o sí te exigían. Y tras del hecho, o sea, yo iba a ir a Abu Dhabi también y tenía que estar 14 días en Dubái para poder pasar a Abu Dhabi. Y sí o sí, las dosis, creo que la mínima dosis que tenía que tener era 2. Y ahorita yo digo como, qué error tan grande para mi cuerpo, ¿no? Para mí misma, porque siento que atenté sobre mi cuerpo. Obviamente cada uno tiene su propia opinión, pero qué feo eso, tú querer proteger a tu hijo y demás y sentir que hayan leyes o lo que sea de que te impiden hacer lo que tú quieras hacer con tu hijo. Y ahí fíjate cómo cambia el rol de una mujer, que tú lo hablabas, yo soy un shot, un cóctel, y de pasar de ser hija, donde tu mamá te protegió, te dijo, oiga, vamos al médico porque usted está rara y todo, pasar a ser madre de yo voy a cuidar y proteger a esta criatura, ¿no? Entonces, ¿qué versatilidad tiene una mujer? O sea, muchísimo. Y acá sí me gustaría preguntarte, como mujer, ya me dijiste que sentiste cierto abuso de desigualdad en los negocios con los hombres. ¿Alguna vez has sentido algún otro abuso hacia ti como mujer? La verdad es que como todo es percepción, trato de no enfocarme mucho en llegar al victimismo de, me pasó esto, sino de ver cómo lo veo desde otra perspectiva. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil. Nosotras nos sometemos a personas que llegan mirándote con otros ojos, no como los de una empresaria, y luego te toca darle el parón y decirle, espérate, por ahí no va la cosa, esto es negocio, business is business. Pero la perspectiva siempre ha sido de tú como mujer, ahora yo soy una adulta, ya yo no dependo de mi mamá. Yo tengo que saber cuándo decir sí y cuándo decir no, cuándo decir esto sí, esto está bien, esto está mal, desde mi concepto, desde mis valores, desde lo que yo creo. De no decir, porque si yo hubiese aceptado que el doctor me hubiese dicho, bueno, ya no te recibimos el niño y me quedo con esa opinión y ahí me quedé y no busco que hay otros hospitales que sí me lo aceptan con mi excepción, pues me muevo. No te tienes que quedar en un lugar donde te estén abusando. Al comienzo se necesita mucho amor propio. Se necesita mucho amor propio. Yo sufrí antes de conocer a mi esposo por una pareja que era narcisista a nivel Dios. Y yo no aguanté más de 9 meses lo que yo estaba viviendo. No se lo aconsejo a ninguna mujer. ¿Cómo identificas a un narcisista? Lo identificas porque te hace creer que el culpable de todo lo que está sucediendo eres tú. Que la culpable de que él te trate así eres tú. Y siempre te voltea la tortilla cuando tú estás intentando ver a la luz de lo que está pasando, te das cuenta de que cambia completamente el panorama y te dice, es que yo soy así por ti. Es que yo te estoy tratando así por como tú eres. Y siempre te va a amedrantar y siempre te va a suprimir de cualquier expectativa que tú tengas, te va a alejar de las personas que pudieran ver y que te pudieran proteger, te va a aislar y te va a decir que tus amistades ninguna sirve y te va a ir poco a poco dejándote sin amigas. Entonces, o sea, te aleja de tu círculo social. Tú sí, siempre. Porque es la única forma que tenga. Yo lo veo como que cada vez que ves una amiga, tu amiga se puede dar cuenta de que te está tratando mal. O cuando ves a tus padres no les gustaría verte sufrir. Entonces, mientras menos contacto tú tengas con la sociedad, más inmersa
y más aislada él te tiene para seguirte controlando. Claro, entonces te cambia las cosas, o sea, tú resultas siendo el culpable, el malo de la historia, te aleja de tu círculo social. ¿Y qué otro indicativo? No te tiene que pegar, porque mucha gente cree, no, es que no me pega, y si no me pega no está tan mal. La agresión física no es tan grave como la psicológica, porque la psicológica terminas cuestionándote qué grave has hecho, por qué eres así, quita todo lo que tú creas que puedes hacer, todas tus opciones, y a la hora de mirarte, tú dices, esta soy yo, esto es lo que queda, esto es lo que hay. Y psicológicamente es mucho más agresivo porque el golpe se va. El golpe, el moretón queda por algún tiempo y se va, pero las agresiones psicológicas quedan de por vida si no las sabes sanar. Uy, qué fuerte. Y es verdad. Y hay muchas mujeres que aún de pronto no caen en cuenta o no caemos en cuenta de este tipo de personas así narcisistas, ¿no? ¿Cómo saliste de esa relación? Me di cuenta que no era si tú no sabes qué hacer, lo mejor es buscar qué es lo que no quieres. Y me di cuenta que no quería ser maltratada, me di cuenta que quería un hombre que cuidara los valores de la familia, un hombre que me protegiera, un hombre que me dejara ser yo sin necesidad de cambiar. Imagínate que estás en un lugar y te tengan que mirar así como si tú fueras una niña pequeña. Hoy puede hablar, hoy no puede hablar, hoy puedes pedir lo que quieras. O que no sabes qué decir porque todo molesta. Cuando abres la boca estás abriendo la puerta a que salga un monstruo y en ese momento tú no sabes cómo va a contestar y tampoco quieres que otras personas vean que te contesta así. Entonces prefieres callar en vez de decir. Y cuando callas, yo digo que pierdes tu voz. Es peor que una violación porque te quitan uno de los instrumentos que te dio Dios para expresarte. Y entonces a veces callamos por no incomodar a otros, pero nos incomodamos a nosotros. Y es lo más difícil de todo. Cuando tú te incomodas, tú dejas de ser tú, pierdes tu esencia. Pero es como si te estuvieran mutilando partes de tu cuerpo que nunca van a regresar. Claro. Y ahí te das cuenta de lo que no quieres y decides terminar la relación. ¿En esa fase de terminarla fue sencilla o...? Para mí fue más fácil porque ya sabía que eso no era lo que quería en mi vida. Claro, y la mayoría de mujeres pasan ya el duelo dentro de la relación, ¿no? O sea, ya como que ya no hay nada más para dar. En ese lapso que terminaste, el lapso de que quedaste soltera y demás, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque me dices que tuviste que pasar por un proceso de amor propio. Estuve más de un año queriéndome, amándome, protegiéndome, cuidándome, porque no es que no te llegan pretendientes, es que tú no te da miedo hasta aceptar a otra persona porque a lo mejor el problema eres tú. Empiezas a cuestionarte varias veces si tú mereces a una persona que te cuide, que te protege, que te quiere, porque no has encontrado, no has tenido ese patrón o ese rol en la vida y te das cuenta de que necesitas el tiempo suficiente para perdonarte, que no has hecho nada malo, pero tú aceptaste a esa persona que te maltratara. Tú permitiste que otra persona te amedrentara. Entonces ahí te das cuenta de que mientras menos contacto tengas nuevamente con esa persona, más rápido puedes salir adelante, porque si dejas la puerta entreabierta, puedes volver a decaer y decir, es mejor un malo conocido que un bueno por conocer. Sí, y creo que ese dicho, personalmente en Latinoamérica lo tenemos, pero marcadísimo.
marcadísimo. 3 herramientas que tú le puedas dar acá a las mujeres para decir, ¿sabe qué? Estas 3 cosas te va a funcionar mucho para aumentar tu autoestima y tu amor propio. Si estás sola, no te aísles, porque cuando te aíslas, pierdes lo que es contacto, y el contacto con otras personas te va a ayudar a que salgas de ese estado emocional. Lo otro que te diría es: no temas en compartir lo que te está pasando y en pedir ayuda, porque mientras más rápido tú te des cuenta que necesitas ayuda, más rápido pudieras obtenerla de las personas que a veces ni te imaginas. Lo otro es: no caigas en el victimismo. No es tu culpa que te haya pasado eso, y no quiere decir que te tocó esa persona, que te va a volver a tocar otra persona igual. Simplemente tienes que estar a la viva y en la perspectiva de que no te moleste conocer otras personas, porque muchas se cierran y dicen: no, ya esto me pasó a mí, yo no quiero volver a vivir. Una persona no quiere decir que el resto del mundo sea así. Simplemente ahora tienes que saber a quién sí vas a dejar entrar a tu vida para que no vuelvas a tropezar por el mismo proceso. Wow, me encantaron. 3 herramientas increíbles, realmente muy, muy buenas, me encantaron. Aparte de eso, ahorita me dijiste que estuviste protegiéndote, perdonándote, amándote, y qué proceso tan lindo para volver a regar esa matica, ¿no? Para volver a regar y que florezca. En ese momento de esa transición estuviste un año centrándote en ti, ¿sí? Y llega tu esposo. Llega, yo digo que mi partner in crimes. La verdad es que cuando él llega era todo lo opuesto a lo que yo había conocido, a lo que mi prototipo, por así decirlo, en el Claro, sentido. o sea, lo que habías conocido de anteriores parejas, él fue algo totalmente diferente. Y ahí me di cuenta que era lo que yo estaba necesitando realmente. Yo necesitaba paz, calma, tranquilidad, y él me podía dar todo eso. En ese año yo hice una lista de cómo yo quería a mi pareja, de qué era lo que yo estaba buscando en él, tanto físico como toda la otra parte que uno emocional no ve, y que uno no mental. ve, y tú dices. Y cuando él llega, yo digo: me voy a dar el tiempo para conocerlo, me voy a dar el tiempo para ver más allá de lo que mis ojos ven, y ya llevamos 11 años. Me va a dar el tiempo y sí que te lo diste. Pero 11 años. Pero fíjate algo que acá quiero que hagamos mucho énfasis, porque lo he verificado cada vez más con las historias que escucho. Y has pasado por procesos de repetir círculos, de pronto repetir patrones y demás. Te centras en ti, en sanar, en avanzar y demás, y ahí sí te llega un prototipo de hombre súper diferente, porque pues ya se sanó de cierta forma muchas cosas que uno venía trabajando, ¿no? Entonces pasas por este proceso, llega este hombre en el cual ya de ser un hombre pasó a ser tu esposo, tu amigo, tu confidente, el papá de tus hijos. Si tuvieras una palabra, solo una, para describir a tu esposo, ¿qué palabra sería? Paciencia. Paciencia, no, pues ya me imagino entonces el nivel que eres. Yo soy súper obsesionada con mis cosas, y como que en el trabajo soy ta. Y cuando uno choca con otra persona igual. A mí yo digo que él ha sido uno de mis mejores maestros. ¿Mejores qué? Maestros. Maestros. Me ha enseñado tanto que yo digo: wow. Yo siempre he andado corriendo y él siempre ha andado calmado. Entonces, entre todo mi tormento, él me ha dado paz. Y yo, la primera vez que vi, sus papás llevan casados como 42 años, algo así. Y yo dije: esto es lo que yo quiero para mi vida, porque los hijos van a ser su familia en un futuro.
¿Y con quién te vas a quedar cuando tus hijos se vayan con su familia, con tu pareja? Entonces, él me ha enseñado en diferentes áreas cosas que yo no había visto y nunca había experimentado, y hasta que no las experimentas es como que yo te diga, ten mucho amor propio. Sí, pero ¿cómo llego al amor propio? ¿Dónde se compra? ¿Dónde lo busco? Para mí tener paciencia no era uno de mis dones. O sea, Dios cuando dijo, voy a repartir los dones, tú no llegaste a la fila. No, yo andaba distraída. Estaba viendo las mariposas. Y a mi esposo le dio mucha. Y cuando nos unió fue para crear ese balance. Yo digo que todos los extremos son malos. Y ni tanto ni poco es simplemente llegar a ese balance. Y cuando nos dimos cuenta que algo él tenía que aprender de mí, algo yo tenía que aprender de él, dejamos de juzgarnos, dejamos de decir, es que tú eres así, es que por qué tú eres así o por qué tú haces esto. Empezamos a aprender, y una de las cosas que más nos funcionó fue encontremos patrones que no son nuestros. Entonces, interesante. Yo, por ejemplo, lloraba en el fregadero y él me dice, es que no entiendo por qué lloras en el fregadero. No era un patrón mío, era un patrón heredado. Y yo a veces le decía, ok, a mí no me gusta cuando tú te quedas callado. Es que ¿para qué te voy a decir lo que tú no quieres oír? Bueno, a mí no. Y empezamos a encontrar patrones que no eran nuestros, y cuando los detectamos se nos fue mucho más fácil. Y ya a veces decía, no, eso no es tuyo, eso que estás haciendo no me parece que sea tuyo. Y ahí nos dimos cuenta de quiénes éramos en realidad, porque a veces cargamos con un montón de capas como la cebolla, y no dejamos libre nuestra esencia. Ay, eso me encantó. O sea, qué herramienta tan poderosa para construir una pareja. De verdad, o sea, me encantó. Cuando empezaron a detectar los patrones que no son suyos, empezaron a balancear y a aprender más el uno sobre el otro. Es que ese balance de no juzgar y entender que si somos una pareja es porque algo vas a aportar tú, algo voy a aportar yo a esta relación, y empezar a vivir en qué aporto yo, qué aportas tú, y dejar atrás todos esos patrones que aprendimos en algún momento que no le suman a la relación, porque realmente no le suman. Si están trayendo ese ruido en el sistema es porque no son lo que estamos esperando, no es lo que queremos. Entonces nos dimos cuenta de esos patrones, detectamos patrones, y la verdad es que hasta el día de hoy, si encontramos algo nuevo, nos los decimos, y eso nos ayuda muchísimo, sin juzgar al otro, sin decirle, mira, es que esto no me gusta, simplemente desde el amor, porque eso es una relación. Siempre que hay amor, se puede sobrevivir todo. Qué bueno, fíjate que hace poco estaba con unos amigos y con ellos vamos ahorita a Dubái, y él me decía, yo descubrí que no vivo por ti, sino vivo para ti. Si uno tuviera esa frase acá tatuada, vivo para ti, es vivir al servicio y al amor todo el tiempo. Y casualmente la primera vez que nosotras nos vimos, me dijiste, el nuevo lenguaje que va a gobernar es el lenguaje del amor, ¿recuerdas? Es que yo digo que el mundo ya cambió. Ya estamos en una nueva era, y el lenguaje que vamos a estar hablando es un lenguaje que todos los vamos a entender, y es el lenguaje del amor. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y en este lenguaje no importa quién se equivocó, porque cuando tú amas a alguien no le buscas el defecto, ves cómo le puede servir a esa persona. Y si habláramos más el lenguaje del amor, los problemas no fueran problemas, fueran pequeños momentos de situaciones que se pueden sobrepasar, porque desde el amor todo lo puede. No hay frontera, no hay muralla que el amor no pueda sobrepasar. Me encanta de verdad. Gracias por este espacio.
Gracias por dedicarnos estas palabras porque fueron de gran aprendizaje y por esa frase que dijiste, mira, me quedó tanto ahí del lenguaje del amor que te traje un detallito ahí. Mira, te traje este cuarzo desde Perú, o sea, un país así súper místico y energético. Yo dije, ¿dónde son los mejores cuarzos? Y este cuarzo es, se me olvida el nombre, mi mami la que realmente sabe todo esto, pero es ese rosadito del amor. El cuarzo rosa. Exacto, es el del amor. Y yo dije, apenas lo vi, yo dije, este es para esta mujer, porque tiene bien claro hacia dónde vamos. Entonces, mira, ahí un detallito para que lo recargues y lo cargues siempre para que sea ese recuerdo de lo que tú misma estás diciendo, de que el nuevo lenguaje es del amor. Y ya para terminar esta hermosa conversación que he aprendido mucho, me gustaría que me dijeras, como mujer, ¿qué te gustaría proyectar más adelante en tu versión? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso? Yo estoy viviendo ahora un proceso más relax. Estoy aprendiendo a que no importa qué tan rápido corras, los árboles siguen estando en el mismo lugar y dan fruto. Entonces estoy disfrutándome mucho la parte de la maternidad. Estoy aprendiendo, son 3 años nada más. Yo digo, soy una novata en la parte de la maternidad, no sé nada, en 3 años muy poco lo que se aprende. Estoy aprendiendo con el lenguaje de mis hijos. Los hijos son tan inteligentes y tienen tanto para mostrarnos que estoy viviendo cada momento en plena felicidad, tal cual como es el momento. Y me ha tocado aprender porque para una workaholic, saber que tu bebé llora, que hay que amamantar, tu bebé hay que darle, es el horario de comida, hay que cambiarle el pamper y hay otras cosas que hacer. No importa que estés viviendo este momento, me lo estoy disfrutando porque no va a regresar nunca más. Me encanta que sigas disfrutando mucho ese momento porque pues es mágico, ¿no? Tenemos ese poder de la creación de vida. Así que gracias. Y bueno, para ustedes, de verdad, para mí fue un placer. Estábamos con una mujer que pasó de ser nacida en un país, pues un país en el cual es una cárcel, como ella misma lo dijo, abusada por la desigualdad de tal vez ser mujer en los negocios, migrante, decidir que no quería esa carrera, pasar casi por la muerte, una enfermedad que realmente nos lleva al filo de la muerte, a pasar a ser conferencista, dueña de brokers, bueno, conferencista, trabajar con brokers, mamá, esposa, felizmente esposa, también trabajó en la belleza y autora de un libro. ¿Cómo podemos pasar de un punto a algo que realmente soñamos con la información, formación y los valores correctos? Así que muchas gracias, de verdad, y nos vemos en el próximo capítulo de Aquí entre Mujeres.